Buenas tardes a todos, somos Alexander, Wamba, Daniel, Marcos y Javier y hoy os vamos a hablar sobre la inductancia. Bien, pues un poquito de teoría que nunca viene mal. Es en el siglo XIX cuando aparece el concepto de la inductancia y es en 1831 cuando Michael Faraday descubre el efecto de la inducción electromagnética, estableciendo así la base teórica. Pero ¿y por qué tiene las unidades de Henry? Pues básicamente porque se pensaba que fue Joseph Henry el que descubrió la inducción electromagnética, pero luego se supo que fue Michael Faraday. Entonces, ¿qué descubrió Joseph Henry? Joseph Henry básicamente lo que descubrió fue que el flujo magnético va a través de un circuito durante un tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, pues se produce una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente inducida que da lugar a esta fórmula de aquí. Bien, pues ¿qué es la inductancia? Pues así más o menos como definición se podría definir como que es una propiedad, ¿no?, de las bobinas eléctricas, pues básicamente por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de corriente por ella. Entonces, aquí tenemos las dos fórmulas, la básica, que sería que la inductancia es igual al flujo magnético partido a corriente, y aquí tenemos la de la bobina, que es la permeabilidad magnética del núcleo por n cuadrado, que es el número de espiras, por el área partido la longitud del circuito. La inducción magnética puede producirse en el propio circuito que la genera. Esta autoinducción se encuentra en función de la intensidad, por lo que podemos reducir todo lo demás a una constante L, conocida como la autoinductancia. Esta autoinductancia se mide en henrys y nos sirve para hacer mucho más fácil conocer nuestra corriente autoinducida, ya que simplemente la expresamos en forma de la menos inductancia multiplicada por la derivada de la intensidad. A continuación vamos a calcular la inductancia en una bobina. Empezamos con el campo magnético por una bobina. Después calculamos el flujo magnético. Es importante recalcar que para calcular el flujo magnético tenemos que tener en cuenta las espiras totales, no solo la superficie de la bobina. Estas espiras totales las calculamos con el número de espiras por unidad de longitud y la longitud total de la espira. Y una vez obtenemos el flujo, simplemente lo dividimos entre la intensidad y ya tenemos la inductancia aquí abajo. A continuación veremos la inductancia en los circuitos. Primero utilizamos nuestra ley de Ohm y segundo utilizamos la ley de la autoinducción vista antes. Aplicamos la ley de la autoinducción sobre la ley de Ohm, ya que conocemos que la corriente autoinducida es un voltaje y con ello obtenemos esta ecuación. Como podemos ver, tenemos la intensidad y su derivada en la misma ecuación. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial, en concreto una diferencial lineal de primer orden, la solución de la cual es esta. Con esta solución podemos decir que nuestras corrientes, aunque se desconecten o cambien de voltaje muy rápidamente, van a seguir teniendo una corriente, y esto es de una energía que se crea y se destruye al conectar y desconectar el circuito. Como hemos visto, nuestras bobinas tienen una energía asociada. Esta energía es la energía magnética y por tanto tiene un trabajo que podemos calcular. A continuación veremos cómo calcular esta energía y qué significa esto para nuestro campo magnético. Primero tenemos que recordar que cuando tenemos autoinducción lo que estamos induciendo es un potencial y que utilizando la intensidad podemos obtener un trabajo. Con este trabajo podemos ver que se puede aplicar solo a circuitos y por tanto no se puede aplicar muy generalmente. A continuación veremos cómo expandir esto a cualquier caso en el electromagnetismo. Primero calculamos el flujo magnético y en vez de usar nuestra integral de área y el campo magnético que solemos utilizar, utilizamos nuestro vector potencial y una integral de línea. Este flujo magnético es igual a la inductancia multiplicada por la intensidad y por tanto podemos introducir esta ecuación en el trabajo. Al introducirlo en el trabajo nos queda el trabajo en función del vector potencial y la intensidad, por lo que todavía no es universalmente aplicable, pero se puede aplicar a muchos más casos. Expandimos esta ecuación a volúmenes y con esta ecuación podemos utilizar ya de nuevo las leyes de Maxwell, ya que sabemos que rotación del campo magnético es igual a la densidad de corriente. Con esta expresión podemos utilizar propiedades de la multiplicación de vectores para llegar a esta expresión final. Esta expresión final posee dos integrales, pero podemos reducirla a una de la siguiente manera. Las dos integrales siempre van a sumar el mismo valor.
aunque cambiamos el volumen de estudio. Y conforme crece el volumen, el segundo factor tiende a cero, por lo que podemos realizar la integral en todo el volumen hasta el infinito y solo utilizar el primer factor para simplificar significativamente esta ecuación. Este trabajo es solo producido por el campo eléctrico inducido por el magnético, ya que al crear y desaparecer el campo magnético se crea un campo eléctrico y este campo eléctrico sí que puede causar energía, al contrario que el campo magnético. La inductancia mutua se produce cuando sobre una bobina se somete una corriente alterna, una corriente con un campo eléctrico asociado que varía en el tiempo. Por la ley de Faraday, un campo eléctrico que cambia en el tiempo genera un campo magnético que también varía en el tiempo y viceversa. Es precisamente lo que ocurre cuando acercas dos bobinas entre ellas y generas un campo eléctrico variable en una. Se produce un campo magnético variable y este a su vez genera un campo eléctrico variable a través de una fuerza electromotriz en la segunda bobina, produciendo una corriente alterna. La fórmula de inductancia mutua es la mostrada en pantalla, m igual a phi sub 2,1 partido de I sub 1, donde phi es el flujo magnético a través de la segunda bobina debido a la corriente de la primera bobina, e I sub 1 es la corriente que pasa por la primera bobina. La unidad de la inductancia mutua es el henrio. Coeficiente de acoplamiento K. El coeficiente de acoplamiento K es una medida dimensional que indica qué fracción del flujo magnético generado por una bobina es captado por la otra. Su valor varía entre 0 sin acoplamiento y 1 acoplamiento perfecto. Se define como K igual a m partido de la raíz cuadrada de L1 por L2, donde m es la inductancia mutua entre las bobinas, L1 y L2 son las autoinductancias propias de cada bobina. Un K igual a 1 indica que todo el flujo magnético generado por la primera bobina pasa a través de la segunda bobina, mientras que un K menor que 1 indica que solo parte de él pasa. A continuación, hablaremos de los tipos de inductores que existen en la industria. Inductores de núcleo de aire. Los inductores con núcleo de aire son aquellos que son huecos por dentro. Las bobinas se encuentran enrolladas sobre sí mismas o sobre materiales que no son ferromagnéticos como pueden ser plásticos o cerámicas. Son las bobinas con el menor tipo de inductancia, pero se pueden usar en altas frecuencias, ya que no sufren pérdidas de inductancia en el núcleo porque este no es ferromagnético. Inductores de núcleo de hierro. Son inductores cuyo núcleo está compuesto de hierro. Tienen una inductancia mayor que los núcleos de aire, pero son sensibles a pérdidas debido a las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Se utilizan en circuitos de baja frecuencia. Inductores de núcleo de ferrita. A medias entre los núcleos de hierro y los núcleos de aire, los núcleos de ferrita están compuestos por ferrita, una variante del hierro en el que se ha introducido una pequeña cantidad de carbono. Tienen una inductancia menor que los núcleos de hierro, pero a cambio toleran mejor las altas frecuencias, además de ser más baratos de producir. Aunque son útiles, los inductores no están exentos de problemas. A continuación hablaremos de los problemas de los inductores. Las pérdidas de los núcleos en los inductores se deben a dos factores principales. Las corrientes de Foucault. Los inductores de núcleo de ferrita y sobre todo los de hierro sufren las corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Cuando se induce un campo en la bobina secundaria, el núcleo también induce corrientes, y estas inducen campos magnéticos que se oponen al que es generado por la corriente de la bobina primaria. Como resultado, el campo magnético inductor se ve rebajado y la fuerza electromotriz inducida en la línea secundaria disminuye. Otro de los problemas que sufren los inductores es el de saturación del núcleo. Aunque la propiedad de la ferromagnetización hace que al aumentar el campo auxiliar H, los dominios magnéticos se vienen más resultando en un aumento del campo magnético, dicha propiedad tiene un límite físico, que viene dado por la permeabilidad magnética de la sustancia, que disminuye si el campo externo H aumenta demasiado. El resultado es que si el flujo magnético aumenta demasiado, el núcleo deja de actuar de forma ferromagnética y pasa a un régimen diamagnético, perdiendo efectividad. Y ahora vamos a lo divertido. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Es simplemente una propiedad más de los campos electromagnéticos o tiene alguna aplicación real? Pues obviamente esto es algo útil. Un ejemplo significativo son los transformadores. Estos dispositivos son fundamentales para que podamos usar la electricidad en nuestras casas. Los transformadores funcionan gracias al fenómeno de la inductancia mutua, que ocurre cuando el campo magnético generado por una bombina induce una corriente en una bombina cercana. Por ejemplo, cuando la electricidad se genera en una planta de energía, la tensión o el voltaje suele ser muy alta para poder transportarla eficientemente a largas distancias. Antes de llegar a nuestras casas, un transformador reduce esta tensión a un nivel seguro. Sin la inductancia sería imposible construir estos transformadores y no tendríamos una red eléctrica eficiente. Otra aplicación importante de la inductancia está en los motores y generadores eléctricos. En un motor eléctrico la inductancia convierte la energía eléctrica en energía mecánica para hacer girar un eje. Por ejemplo, en los ventiladores, los electrodomésticos o incluso los automóviles eléctricos. Los motores dependen del cambio constante de los campos magnéticos para generar un movimiento. Esto lo recordaréis muy bien si fuisteis de los que en Fundamentos de Física 2 tuvisteis el trabajo grupal de fabricar un motor eléctrico. Por otro lado, en un generador eléctrico el proceso es el inverso. Se convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Esto ocurre, por ejemplo, en una planta hidroeléctrica.
El agua mueve una turbina y la inductancia en el generador convierte este movimiento en electricidad. Es decir, cada vez que usamos energía eléctrica probablemente venga de un generador que funciona gracias a la inductancia. Finalmente, algo más moderno y muy cercano a nosotros, los cargadores inalámbricos. ¿Cómo es posible que puedas recargar el móvil simplemente colocándolo sobre una base? En un cargador inalámbrico, una bobina dentro de la base crea un campo magnético cuando pasa una corriente a través de ella. Este campo induce una corriente en la otra bobina que está dentro del celular, y esa corriente se usa para cargar la batería. Es el mismo principio de los transformadores, pero adaptado para que podamos disfrutar de dispositivos más prácticos y cómodos en nuestra vida cotidiana. Como hemos visto, la inductancia es una propiedad increíblemente versátil, desde cosas tan grandes como generar electricidad suficiente para abastecer a una población y transformarla de forma segura, hasta cargar el móvil sin cables. A Tesla le habría encantado vivir en la actualidad.